Bienvenidos al contenido audiovisual del trabajo práctico número 7 de la cursada de embriología, correspondiente al desarrollo del sistema digestivo y respiratorio. Lo expuesto servirá para complementar la bibliografía recomendada y, junto a la resolución de la guía de trabajos prácticos, abordar el tema de manera integral. Para comenzar, es necesario recordar que luego de la tercera semana del desarrollo, habiendo atravesado la gastrulación, se pueden observar las tres capas embrionarias, que desde una posición dorsal hacia ventral encontramos al ectodermo, el mesodermo y la capa más ventral, el endodermo primitivo. Luego del plegamiento, el cuerpo del embrión es cilíndrico y el endodermo forma el intestino primitivo, que se encuentra dividido en 3 o 5 porciones dependiendo de qué bibliografía utilice el alumno. En esta imagen observamos en la figura A un corte sagital de un embrión durante la cuarta semana del desarrollo, en la figura B un corte sagital de un embrión durante la quinta semana del desarrollo. En ambas se puede observar las distintas porciones del intestino primitivo. La primera porción del intestino primitivo se denomina intestino anterior, cuyo límite cefálico es la boca primitiva o estomodeo, y su límite caudal el esbozo dorsal del páncreas. Algunos autores dividen al intestino anterior en una primera porción, la faringe primitiva, y al intestino anterior propiamente dicho. El intestino medio es la porción del endodermo que se encuentra en comunicación durante la cuarta semana en su región ventral con el conducto vitelino, y que en la quinta semana del desarrollo está formada por una asa previtelina o cefálica y una asa postvitelina o caudal. Caudal al intestino medio podemos observar el intestino posterior, que se encuentra, según algunos autores, dividido en intestino posterior propiamente dicho y en su región más caudal y dilatada, la cloaca. En quinta semana del desarrollo, la cloaca es dividida por un tabique de mesodermo en una región ventral o seno urogenital que dará lugar a la formación de derivados del sistema urinario y genital, como su nombre lo indica, y en una región dorsal el seno anorrectal. Es importante remarcar la relación del intestino primitivo endodérmico con el mesodermo circundante, ya que la interacción entre ambos tejidos desencadenará inducciones recíprocas que dará lugar a la formación de los distintos órganos que comprende el sistema digestivo. Cabe mencionar que en la porción más cefálica del intestino primitivo, que coincide con la faringe y la primera porción del esbozo del esófago, el endodermo se encuentra rodeado de mesénquima branquial. En el resto de la extensión del intestino primitivo, su relación será con el mesodermo lateral. La figura de la izquierda representa un corte frontal de un embrión durante la tercera semana del desarrollo. En ella podemos observar la relación del mesodermo lateral con las otras dos hojas embrionarias. El mesodermo lateral se encuentra delaminado, es decir que posee una hoja visceral en contacto o relación con el endodermo y una hoja parietal en contacto con el ectodermo. Entre ambas hojas existe un espacio denominado celoma, y dependiendo en qué región corporal del embrión nos encontremos, podemos nombrarlo como celoma pleural o celoma peritoneal. La imagen de la derecha representa un corte transversal de un embrión atravesado a la cuarta semana del desarrollo. Podemos observar cómo los celomas van a dar lugar, luego del plegamiento, a las distintas cavidades corporales. La hoja parietal, que se encontraba en contacto con el ectodermo, tapizará las paredes de esa cavidad corporal, y la hoja visceral del mesodermo lateral, que se encontraba en contacto con el endodermo, quedará en relación con el intestino primitivo. La porción de la hoja visceral del mesodermo lateral que comunica el intestino primitivo con la pared dorsal de la cavidad corporal se denomina meso y fijará las distintas porciones del intestino a la pared dorsal. Así es como existe un meso ventral y dorsal que adoptará el nombre del esbozo del órgano al que queda íntimamente relacionado. A modo de ejemplificar, citaremos el mesoesófago, mesogastrio, mesocolon.
Existe un meso ventral y un meso dorsal para cada región, y como generalidad los mesoventral degeneran, persistiendo los mesodorsales. Se exponen las siguientes definiciones para que el alumno pueda comprender los conceptos que se mencionan, como el de meso, y algunos que se mencionarán más adelante en el presente teórico. La histología del tubo digestivo posee una estructura básica común en casi toda su extensión. Posee 4 capas concéntricas: la mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia. La mucosa, a su vez, posee 3 capas: el epitelio interno, la lámina propia y la capa muscular de la mucosa. El endodermo solo da origen al epitelio interno del tubo digestivo, que puede ser de revestimiento o glandular, y al parénquima de los órganos o glándulas anexas del sistema digestivo. El mesénquima asociado es el que dará lugar al resto de las capas del tubo digestivo, así como el estroma de las glándulas anexas. Los principales procesos morfogenéticos que suceden en el desarrollo del sistema digestivo como generalidad son el crecimiento diferencial del tubo digestivo, crecimiento diferencial respecto de las paredes corporales, oclusiones y recanalización de la luz y tabicamientos. Y en este teórico abordaremos los procesos más relevantes en la formación de cada segmento corporal de este sistema. Como mencionamos anteriormente, la primera porción del intestino anterior se denomina faringe primitiva. Esta es exocelómica y está rodeada de mesénquima branquial. Su irrigación está dada por los arcos aórticos. En este corte frontal de la faringe primitiva, en 4ª semana del desarrollo, se puede observar la relación anatómica de las bolsas faríngeas, los surcos de origen ectodérmico y los arcos branquiales de origen mesodérmico. Los alumnos deben conocer los derivados de las bolsas faríngeas y el proceso de desarrollo de la misma. La otra porción del intestino anterior se encuentra dentro del celoma, por lo que su irrigación dependerá del plexo vitelino, que luego formará el tronco celíaco. En la región del intestino anterior, inmediatamente caudal a la faringe primitiva, se forman 2 tabiques de origen mesodérmico que dividirán al mismo en 2 porciones. Una porción ventral, denominada esbozo laringotraqueal, que participa en la formación del sistema respiratorio y mencionaremos más adelante, y una región caudal que se denomina esbozo del esófago. El esbozo del esófago, al principio, es corto y tubular, de posición medial, se encuentra ubicado en el mesoesófago. A partir de la 5ª semana del desarrollo, crece en longitud y adquiere proporciones casi similares a las definitivas. La luz del esófago, como la de varias regiones del tubo digestivo, sufre un proceso de proliferación celular, donde el epitelio ocluye a la luz del mismo. Luego, en el proceso de recanalización, se diferencian y se organizan sus distintas capas histológicas. Una alteración en el mecanismo de recanalización puede generar anomalías en el desarrollo. En estas figuras podemos observar qué es lo que ocurre si se producen estas anomalías a nivel del duodeno, ya que es otra porción del tubo digestivo que también posee procesos de proliferación del epitelio y luego recanalización de la luz. En la imagen E podemos observar qué es lo que ocurre si la recanalización sucede de manera parcial. La luz será más estrecha que lo normal y este proceso se lo conoce como estenosis. Mientras que en la figura F podemos observar qué es lo que ocurre ante la ausencia de la recanalización. Lo que se genera es una estructura que tiene un fondo de saco ciego, es decir, una obstrucción total de la luz, y este proceso se lo conoce como atresia. El esbozo del estómago se encuentra en la cavidad abdominal, caudal al esbozo del esófago y cefálico respecto al esbozo dorsal del páncreas. Se encuentra en el mesogastrio. En el desarrollo del estómago se ven implicados procesos de crecimiento diferencial y rotación. En primer lugar,
por crecimiento diferencial de las paredes del estómago a predominio de la región dorsal, esta adopta un aspecto de curvatura convexa denominada curvatura mayor, mientras que la región ventral adoptará un aspecto cóncavo, la curvatura menor. Luego, por rotación del esófago, el estómago acompaña el movimiento, ubicándose la curvatura mayor hacia la izquierda y la menor hacia la derecha del cuerpo del embrión. Por último, se produce una inclinación de la porción caudal correspondiente a donde se formará el píloro en dirección craneal y su eje longitudinal queda diagonal. Las siguientes imágenes representan cortes transversales del cuerpo de un embrión a la altura de la cavidad abdominal. En la parte media encontramos al esbozo del estómago en comunicación con la pared dorsal por el mesogastrio dorsal, y el mesogastrio ventral lo comunica o lo contacta con el hígado primitivo. Lo que podemos ver en la secuencia de imágenes es cómo los movimientos del estómago también se arrastra al mesogastrio, lo que determina la formación de una estructura en forma de saco llamada epiplón, que depende del mesogastrio dorsal. Esta parte del mesogastrio dorsal, que está en contacto con la curvatura mayor del estómago, crece y formará la bolsa epiploica. A esto se lo denomina epiplón mayor. Dentro del mesogastrio dorsal quedan incluidos la cola del páncreas y el vaso. La porción del mesogastrio ventral que une el esbozo del estómago y el hígado se lo conoce como ligamento gastrohepático o epiplón menor. Por detrás del epiplón menor existe un espacio relevante para las cirugías abdominales que se denomina transcavidad de los epiplones. En la porción del intestino anterior, caudal, al esbozo del duodeno, se formará a partir del endodermo un divertículo que nace en su pared ventral, denominado brote hepático. Este crece hacia el septum transverso, tejido que se origina a partir de la hoja parietal de la placa cardiogénica. Entre ambos se producirá una serie de inducciones recíprocas. Como consecuencia, el brote hepático se ramifica y se diferencia en el parénquima del hígado. El estroma se originará a partir del septum transverso. Por otra parte, los sinusoides hepáticos derivan de la vena vitelina derecha. Es importante conocer las funciones del hígado durante la vida fetal, por lo que sugiero escuchar el seminario correspondiente a fisiología fetal. Durante la cuarta semana del desarrollo, por señales que involucran a la notocorda, se forma en la región dorsal del intestino anterior, caudal al duodeno, una vaginación hueca, el esbozo dorsal del páncreas. En la quinta semana del desarrollo, en la región ventral del esbozo del hígado, a nivel proximal, por defecto de señales donde no se produce la inducción hepática, se forma el esbozo pancreático ventral. Se produce un crecimiento diferencial en la pared duodenal que arrastra el esbozo ventral, dando la impresión de rotación, y este se termina fusionando con el esbozo dorsal. También se anastomosan los conductos de ambas porciones cuando estos se fusionan. La diferenciación de un páncreas endocrino y exócrino y las inducciones implicadas son explicadas en el seminario de inducción embrionaria que se sugirió anteriormente. En esta parte hablaremos del desarrollo del intestino medio. En el cuadro siguiente podemos observar los derivados del intestino medio y su irrigación correspondiente. Como se mencionó, el intestino medio se encuentra formado en quinta semana del desarrollo por una asa pre-vitelina y una asa post-vitelina. Por el gran crecimiento que sufren otras estructuras dentro de la cavidad abdominal, como el hígado y el esófago, las asas intestinales son desplazadas dentro del celoma umbilical. Este proceso se lo conoce como hernia umbilical fisiológica. Cuando la cavidad abdominal aumenta de tamaño, las asas retornan a la misma. La posición definitiva que adoptan en el abdomen las regiones del tubo digestivo que derivan del asa pre- y post-vitelina son consecuencias de una rotación de 270 grados
alrededor de un eje que coincide con la posición de la arteria vitelina. De no retornar las asas intestinales a la cavidad abdominal, se produce una anomalía del desarrollo conocida como ónfalocele. Ónfalocele, entonces, es una anomalía del desarrollo donde las asas intestinales quedan atrapadas dentro del celoma umbilical. Esta imagen corresponde a un recién nacido que posee ónfalocele. Estas imágenes corresponden a otras alteraciones del desarrollo que se producen por fallas en el mecanismo de la formación de la pared abdominal, y no hay que confundirlas con una falla en el retorno de las asas intestinales. Hablaremos ahora brevemente del desarrollo del intestino posterior. Este cuadro expone los derivados del intestino posterior y su irrigación correspondiente. Como ya se mencionó, en la quinta semana del desarrollo, la porción más caudal del intestino posterior, denominada cloaca, es dividida en dos porciones por un tabique mesodérmico denominado tabique urorectal. La porción ventral se denomina seno urogenital y dará lugar a la formación de estructuras que forman parte del sistema urinario y genital, como su nombre lo indica. Y luego el seno anorrectal, que dará lugar a la formación de las porciones más caudales del intestino posterior. Donde confluye el tabique urorectal y entra en contacto con el ectodermo general, en esa porción se forma el cuerpo perineal. Cabe mencionar que la última porción del intestino, es decir, el conducto anal, depende del ectodermo general, al igual que en la boca primitiva o estomodeo, también depende de esta hoja embrionaria. En esta segunda sección hablaremos del desarrollo del sistema respiratorio. La formación de la laringe va a depender del tercer y cuarto arco faríngeo y es tarea del alumno conocer dicho proceso. Nos centraremos en este teórico en la formación de la tráquea y los pulmones. Estos tienen su origen en un esbozo endodérmico denominado esbozo respiratorio o laringotraqueal, que en cuarta semana del desarrollo se diferencia del intestino primitivo anterior por la formación de unos tabiques mesodérmicos que dependen de la hoja visceral del mesodermo lateral. Así es como el intestino anterior en esta región se divide en una porción dorsal, el esbozo del esófago, y una porción ventral, el esbozo laringotraqueal. En relación a este mecanismo del desarrollo, es que se pueden producir ciertas anomalías en donde el sistema respiratorio y digestivo se encuentran comunicados. A esta comunicación se la denomina fístula tráqueo-esofágica. Y estas anomalías se suelen ver asociadas a atresia esofágica, como se puede observar en estas imágenes, donde lo que se ve son los distintos tipos de fístulas y atresias que existen. El esbozo respiratorio se encuentra en contacto con el mesénquima circundante, en este caso la hoja visceral del mesodermo lateral. Al igual que lo que ocurre en la formación del sistema digestivo, existen interacciones recíprocas entre el epitelio y el mesénquima. Estas permiten la proliferación y ramificación del esbozo respiratorio, dando lugar al parénquima pulmonar y la diferenciación del mesénquima en el estroma del mismo. En la imagen, en la figura A, podemos observar que a medida que se ramifica el endodermo, la hoja visceral y hoja parietal del mesodermo lateral entrarán finalmente en contacto, generando ambas hojas pleurales. Entre ambas pleuras, la parietal y la visceral, se forma un espacio que es virtual, se denomina pleura. En esta imagen podemos observar un gráfico que representa las distintas etapas en el desarrollo de la histogénesis pulmonar. Depende de la bibliografía, podrán distinguir entre 4 o 5 etapas. La relevancia es conocer el momento crítico en el cual un feto puede ser viable en su vida postnatal en caso de un parto prematuro. Es en la etapa comprendida entre la semana 26 hasta el nacimiento, en la que se diferencian las células del epitelio alveolar.
Podemos distinguir así los neumonocitos del tipo 1 y los neumonocitos del tipo 2. Los neumonocitos del tipo 1 son los que entrarán en contacto íntimo con las células endoteliales de los capilares sanguíneos y formarán una unidad funcional, la barrera hematogaseosa o hematoalveolar, que es la encargada de la hematosis o intercambio gaseoso. Por otro lado, los neumonocitos del tipo 2 son los encargados de sintetizar una sustancia lipídica conocida como factor surfactante. El factor surfactante tiene como propósito disminuir la tensión superficial alveolar. La tensión superficial es una de las propiedades del agua, dada por las interacciones puente-hidrógeno que se forman entre sus moléculas. Estas interacciones son débiles de manera aislada, pero muchas moléculas de agua interaccionando entre sí forman uniones fuertes. Por lo tanto, durante la inspiración respiratoria, para vencer las uniones que se forman entre las moléculas de agua que se encuentran dentro del alvéolo, de no existir el factor surfactante, la fuerza debe ser muy grande. El factor surfactante está compuesto por fosfolípidos, que poseen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, por lo que se pueden intercalar entre las moléculas de agua presentes en estos alvéolos y disminuir de esta manera la tensión superficial, es decir, disminuir las interacciones entre estas moléculas de agua haciéndolas más débiles. Si por alguna razón se produciese el nacimiento de un feto el cual no alcanzó la madurez pulmonar, la falta de este factor surfactante producirá que la fuerza necesaria para expandir los alvéolos durante una inspiración deba ser muy grande, y esto genera que los alvéolos colapsen y que el epitelio alveolar se dañe, produciendo una patología conocida como síndrome de las membranas hialinas. Esta enfermedad de las membranas hialinas se produce en neonatos prematuros cuyos pulmones no alcanzaron la madurez fetal y por lo tanto no tienen la cantidad necesaria de factor surfactante. Cuando tratan de realizar la inspiración respiratoria, la fuerza que deben realizar para expandir los alvéolos es muy grande, porque la tensión superficial es muy grande también. Esto genera, como dije, daño en el epitelio alveolar. Produce un gran distrés respiratorio por el cual estos neonatos requieren internación en una unidad de cuidados críticos y soporte ventilatorio. Esta imagen es una radiografía de tórax de un recién nacido que posee la enfermedad de las membranas hialinas. Habiendo finalizado esta clase, les recuerdo que hay detalles en la formación de distintas regiones corporales que comprenden el sistema digestivo y respiratorio que no fueron abordadas y que el alumno debe conocer. Otro tema que deben leer y resolver dudas en las clases virtuales con sus ayudantes es la de la formación de las cavidades corporales.